tenemos a Jesús, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, completamente Dios, completamente hombre, el Salvador, el Mesías prometido, el libertador, ese redentor fuerte, sentado ahí para hablar a la multitud. El hecho de que se sentara no era cualquier cosa en esta ocasión. Adoptó esa posición, no iba a hablar a esa multitud como hiciera en otras ocasiones, andando por el camino de una manera más o menos informal, como podemos hacer a veces también nosotros, ¿no? Vamos a tratar temas paseando. En esta ocasión él se sentó. El hecho de que se sentara no era cualquier cosa, si lo recordáis, porque implicaba que aquello que iba a decir estaba revestido de autoridad. Iba a sentar cátedra, por así decirlo. Estaba revestido de la autoridad de aquel que pronunciaba el mensaje, Dios mismo. Estaba revestido de la autoridad de aquel que estaba viviendo una vida perfecta, esa vida que glorificaba al Padre, esa vida perfecta que posteriormente le llevaría también a poder presentarse como ese sacrificio perfecto, aceptable al Padre, y por medio del cual nosotros podemos disfrutar de todos esos beneficios. El tema de su mensaje, tal y como estamos viendo, es la verdadera espiritualidad. Eso es lo que Jesús está tratando con esa multitud que le seguía, que escuchaba su mensaje. Lo que él ha estado describiendo hasta ahora es cómo es el creyente. Lo vimos, ¿verdad?, a través de las bienaventuranzas, cómo luce el carácter del creyente, qué rasgos son los que lo caracterizan, cuál es el llamado del creyente en medio de esta sociedad. Somos sal, somos luz, hay esta identidad que el Señor nos ha regalado. Y entonces es que nosotros nos podemos desenvolver abrazando esa vocación que Él nos ha regalado. Un mensaje, el de Jesús, que apunta al corazón, porque es ahí donde Él está interesado. Si es necesario, coge el bisturí, abre y va diseccionando, ¿verdad? Jesús no está interesado en la conducta, no está interesado en lo superficial, la fachada, la hipocresía. No va de eso. El cristianismo, como iremos insistiendo, no va de eso. Jesús quiere tratar con el corazón. Es desde ahí que surge la verdadera piedad, como hemos tenido ocasión de insistir una y otra vez. El Evangelio va de eso, de una transformación del corazón. Un corazón de piedra es convertido en un corazón de carne por la obra del Señor, y eso se proyecta hacia afuera. Si no se proyecta, es que hay una realidad que en el interior todavía no se ha cambiado. Jesús decía, viene a denunciar, podemos así decirlo, viene a denunciar, a señalar la hipocresía. Y el capítulo 6 en el que nos encontramos es un buen ejemplo de ello. Nada más arranca ese capítulo, la advertencia es muy clara. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdate de la hipocresía, guárdate de querer ponerte la máscara y vivir un espectáculo, a crear la escena para ser visto, para ser reconocido. No va de eso. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Él. Y eso es lo que busca el corazón del creyente. El cristianismo, la verdadera piedad, no es una apariencia, ni mucho menos. No es una religiosidad que se vive. El cristianismo no es un traje que te pones para lucir guapo. El cristianismo no es el traje del domingo. El cristianismo es una realidad que se vive todos los días. Por supuesto, vamos a cometer fallos, vamos a cometer errores, pero el cristiano tiene al Espíritu del Señor morando en su interior, que nos capacita, nos guía, y tenemos esa mirada. Y podemos decir, como cantábamos, el cielo es el hogar. Mi tesoro no está aquí, la tierra no es mi destino final, el cielo es mi hogar. Si el Espíritu está en ti, la vida cambia. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos muestra el Evangelio. Porque hay un poder transformador, un poder irresistible en el corazón que hace que todo cambie. Los pensamientos, las motivaciones, los deseos, los amores que antes teníamos han dado un vuelco. Mi primer amor ya no es como era jovencito el Barça, no. El otro día lo compartía en el grupo de hogar. Antes el Barça hacía girar todo, mi agenda y la de mis padres. No.
el Señor viene a dar un vuelco. Y como digo, el fútbol, tantas otras cosas, profesiones, economías, deseos, vacaciones, ocios, cualquier cosa. El Señor es lo primero, Él es el centro. Todo lo que estimábamos, todo lo que era, lo que parecía imprescindible, lo que parecía que más necesitábamos, lo más precioso queda relegado a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, un décimo lugar, si es que ocupa alguna posición. Toda la vida pasa a estar dirigida a Él, porque Él es nuestro Señor. Reconocemos que Él nos hizo, reconocemos que Él nos ha destinado, que hay ese llamado en nosotros, hay una vocación, hay una razón de ser, está anclada en Él, está anclada a la identidad que Él nos ha regalado, y de nuestro corazón surge ese deseo de glorificarle. Y con todo ello, Jesús viene a tratar algo que es primordial en nuestros días. Es esencial que veamos. Y ahí no puedo estar más de acuerdo con la oración de Andrea. Señor, permítenos ver. Así de sencillo. Señor, permítenos ver. Con esa honestidad no hay necesidad mayor en nuestros días. Porque lo que Jesús está tratando aquí es esa tendencia a la mundanalidad, decíamos la semana pasada. Una mundanalidad que se viste, por lo que el Señor viene a tratar en estos versículos que siguen, de dos formas. En primer lugar, un amor declarado al mundo, y por mundo decíamos, cuidado, no es el universo físico y las personas físicas que en él puedan habitar, sino todo lo que hay en él, sistemas, valores, una cosmovisión. Nuestra cosmovisión no debe ser la del mundo, sino la de la palabra del Señor, bíblica. Ver. Por eso necesitamos clamar de esa forma, Señor, permítenos ver. La mundanalidad se viste en primer lugar de un amor declarado a las cosas del mundo, al mundo. Felicidades, gozos, satisfacciones, razones de ser, prosperidades que el mundo ofrece. El abanico es muy, muy grande. El segundo lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene, en forma de ansiedad, esa ansiosa inquietud. Pero el Señor Jesús, en su inmensa, inigualable, eterna sabiduría, sabía lo que nosotros necesitábamos. Sabía los problemas, las tensiones que iban a rodearnos, las inquietudes, ansiedades, temores que de repente iban a asediar, ofertas, deseos, engaños, placeres del mundo que vendrían a tratar de engañarnos, para debilitarnos, para que si fuera posible, destruirnos. Y es por eso que trata con todo eso, los tesoros en la tierra, el afán, la ansiedad, son mensajes que necesitamos. Hay esa carga desde un punto de vista pastoral que todos esos mensajes estén bien meditados en nuestra mente, que las verdades que vayamos viendo queden en nuestro corazón. La semana pasada vimos que el Señor Jesús dice de una manera radical, contundente, no te hagas tesoros en la tierra. No te hagas tesoros en la tierra, háztelos en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que hay en esta tierra no perdura. Es temporal, es efímero, es volátil. Hoy es y mañana deja de ser. Lo que hoy tiene un valor para ti, mañana quizá ya no lo tiene. Te has aburrido. El ser humano es así, corre dando vueltas buscando aquello que cree que le va a dar la felicidad, y cuando lo tiene, se ha cansado. Y vamos buscando y fabricando ídolos en el corazón. Eso es lo que decía ya en su día Calvino. Sin embargo, hay tesoros que perduran. Hay tesoros que son permanentes, verdades que son inalienables, que no se venden, que nadie nos las va a quitar, que nada ni nadie nos va a separar de ellas, que son las celestiales. Esas, lo que tiene que ver con el Señor, lo que tiene que ver con las cosas del Señor, que tienen su repercusión en la eternidad, con su gloria, son las que debemos buscar. ¿Y sabéis por qué son eternas?
¿Por qué permanecen? Porque Dios es el custodio. Dios es quien las guarda. Y nada puede separarnos de Él. El apóstol Pablo ya dijo en su día que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde estamos observando? ¿Qué capta nuestra atención? ¿Qué visión tenemos de las cosas? Y es precisamente acerca de esto que Jesús nos sigue hablando. Yo os quisiera invitar a que abrierais la palabra del Señor en Mateo 6, versículos 22 y 23. Y veo, como os decía mientras lo buscáis, por un lado, como recordábamos al principio, vemos que hay autoridad. Jesús está exponiendo un mensaje con autoridad, porque Él tenía la autoridad. Al terminar ese sermón, vemos y leemos que se dice que le escuchaban hablar y decían, este habla como quien tiene autoridad. Su mensaje, su palabra, es autoridad para nosotros. El creyente reconoce la autoridad de la palabra, reconoce su suficiencia, su inerrancia, y por eso sabemos, es su palabra, la abrazamos, pero también vemos, como decíamos, su gracia, su misericordia, su compasión, porque Él sabe lo que íbamos a enfrentar. Y viene a aplicar, viene a tratar con nuestra alma, viene a tratar con nuestros corazones, de ahí la importancia también. Dice así la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ahora puede que más de uno aquí esté pensando, Señor, ¿qué pintan los ojos aquí? Señor, si tú hablas de eso, claro, tendrá su sentido, pero a ver, acabas de hablar de no hacernos tesoros en la tierra. Un versículo más adelante dirás que nadie puede servir a dos señores, porque o amas al uno y sí lo aprecias, lo estimas, le das todo el valor, o menosprecias al otro. Nos hablarás de la ansiedad, del afán. Señor, ¿qué pintan los ojos? ¿Qué tienen que ver los ojos aquí? Bien, como espero que podamos ver, tienen todo que ver, porque Jesús sigue hablándonos acerca de las riquezas. Jesús sigue desarrollando su mensaje. Lo que empezó a hablar, lo que estuvimos viendo la semana pasada, tiene su continuación en los textos que siguen a continuación, y lo que Jesús viene a tratar es la manera en que nosotros vemos el mundo, las cosas que hay en el mundo, lo que nos rodea. Lo que hay en este mundo está apuntando de nuevo al corazón, a la mente, cómo percibimos, cómo entendemos, cómo discernimos. Por eso es necesario que oremos por un discernimiento espiritual, que veamos las cosas tal y como son, que no seamos ciegos en un sentido, que no tengamos una mirada corta, que podamos ver más allá. Conocedores, por eso decíamos, cantamos, el cielo es el hogar. Claro, yo sé a dónde voy, lo veo con ojos de fe. Sé lo que el Señor está tratando conmigo aquí y ahora, con fe, y avanzamos. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Y ahí se ve todo envuelto, emociones, sentimientos, pensamientos. Y Jesús está hablando, está confrontando de nuevo dos estilos de vida, dos corazones. No perdáis de vista que el mensaje de aquí es un mensaje contra la hipocresía. No deja de ser un mensaje contra la hipocresía. Él ya ha advertido y ha denunciado la vida de aquellos que predica, anuncia una cosa, pero es otra. Y ha denunciado a aquellos que hacen un espectáculo, pero la realidad de su corazón es otra. Es un mensaje contra la hipocresía. ¿Qué clase de hipocresía? La hipocresía de aquellos que dicen vivir en lo espiritual, vivir y abrazar una espiritualidad,
pero que su corazón está en las cosas terrenales. Decir, cantar, predicar, anunciar, mostrarse como sí, pero la realidad es que su corazón está anclado, confiado en el mundo y en las cosas del mundo. El tono de Jesús, quiero que veáis, es radical. El tono de Jesús aquí es muy contundente. Y aquí, amigos, hermanos, no hay grises. Aquí no hay debates intermedios, es un blanco o negro. Fijaros, el argumento de Jesús, tu ojo es bueno o tu ojo es malo. O tú estás haciéndote tesoros en la tierra o tus tesoros están en el cielo. Tú estás sirviendo a un señor o estás sirviendo a otro señor. Si tu ojo es bueno, todo lo que hay en el cuerpo es bueno. Si tu ojo es malo, tinieblas. No hay grises, no hay términos medios. El mensaje, el tono es de advertencia y hay una radicalidad en ese sentido. Está hablando del cristianismo y lo habla para que nos entendamos como un todo o nada. El cristianismo no es algo más, no es un complemento, sino que es nuestra razón de ser. Aquel que ha sido transformado por el Señor, por el poder del Espíritu, todo ha dado un vuelco, como decíamos antes. El cristianismo es la identidad, la razón de ser. En lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha convencido es que hay nuestros propósitos. Lo que más apreciamos, lo que más valoramos, todo gira alrededor de eso. Todo lo demás, enormes bendiciones, la familia, los hijos, los nietos, los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos. ¡Qué bendición, mi sobrina! El trabajo, los amigos, las relaciones, la iglesia misma, los hermanos, bendiciones preciosas. Pero el centro es Él. Los afectos no pueden estar alterados. No puede haber un desorden de los afectos, porque entonces mutilamos ese propósito, esta vocación a la que Él nos llama. Y en el centro de toda esta enseñanza encontramos los ojos. Mira, es como si lo dijera así. ¿Quieres saber dónde está tu tesoro? Considera tus ojos. ¿Hacia dónde miran? ¿Cuál es tu visión? ¿Quieres saber quién es tu Señor? Si sirves al uno o sirves al otro, considera tus ojos. ¿Hacia dónde miras? ¿Cuál es tu visión? ¿Quieres saber si lo que hay en ti es luz o es tinieblas? Considera lo que miras. Considera lo que prestas atención. Y todo esto sin dejar de considerar lo que estamos viendo, el amor al mundo, a las cosas del mundo. En un sentido físico, la mirada es también algo que se aprende, ¿no es así? Se nos regala la vista, pero la mirada es algo que aprendemos. La mirada también en un sentido físico, el sistema visual, es algo que tiene que ser revisado periódicamente. A veces uno dice, parece que veo menos. Parece que hay una confusión y tenemos que pasar por el oculista y que nos siente en esa silla, nos ponga la pantallita, aquello no sé si es una N, una K, una R, hazlo más grande. Bien, en un sentido espiritual necesitamos también que el Señor nos hable. Y Jesús lo que viene a decir es, ¿qué tal está tu vista? ¿Dónde tienes puesta la mirada? ¿En quién está puesta? ¿Dónde tienes los ojos? Y no me estoy refiriendo en un sentido físico, si ya sabéis dónde tenéis los ojos. Sino ¿qué estás mirando? ¿Qué está centrando toda tu atención? Porque eso determina hacia dónde vas, como veremos a continuación. El ojo en las Escrituras está íntimamente relacionado con el amor. Con el amor a las cosas, lo terrenal. ¿Recordáis la escena en la que se nos describe cómo Jesús fue tentado por el diablo ahí en el desierto? ¿Recordáis cuál fue la tercera de las tentaciones? Lo subió al monte y le dice, mira, ¿no? Mira todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, contempla. Échale un vistazo. En 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, fijaros la advertencia, la contundencia con la que habla el apóstol Juan y cuál es el argumento.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo quiere seducirte, el mundo quiere confundirte, quiere engañarte, quiere llevarte a error. El abanico de posibilidades puede que no tenga fin. Uno será tentado en un sentido, otro por otro, con el fin de alejarte del Señor. No pierdas de vista la parábola del sembrador que veíamos la semana pasada. El trigo crece, los espinos también. Y al final se acaba por describir que hay un ahogo. El afán, el engaño de las riquezas, todo lo que hay en el mundo acaba por ahogar. Ahora, fijaros cómo el apóstol Juan decía, enseña lo mismo. No ames al mundo, no ames las cosas del mundo. Acaba pasando. Pierde su valor, se deteriora el mundo, sus deseos. Que vuestro corazón no se vincule a estas cosas. Y el apóstol Juan nos habla de los deseos de la carne, placeres de esta vida, el ocio, el descanso, comida, bebida, disfrute del tipo que sea, sexo, relaciones, vacaciones, vanagloria de la vida, el figurar, el aparentar, el alardear de los logros para ser visto, para ser reconocido, para recibir una aprobación, un aplauso, un respeto de los demás. ¿Cuántos no hay que están luchando para ganarse un respeto del otro, para que seamos vistos? Pero señala también los deseos de los ojos. Y eso es de lo que nos está hablando Jesús, es a lo que está apuntando. Anhelar, codiciar, amar las cosas del mundo, lo que podemos ver, lo que hay alrededor, lo que sea, las cosas, las personas mismas, quienes tengamos a nuestro alrededor. El enemigo, como decía, pone delante de nosotros cualquier cosa, objetos, posesiones, relaciones, personas, con el fin de que nuestro corazón quede vinculado, atrapado allí, y el Señor quizá no rechazado, pero sí desplazado. Quiere el Señor darnos una nueva mirada. Y en este sentido oramos, pedimos como iglesia, clamamos para que el Señor abra los ojos en un sentido espiritual a aquellos que le están dando la espalda, que de manera, sí, directa están diciendo que no creen, que pueda abrir los ojos también quizá a aquellos que creen. Pero oramos también para que dé una nueva mirada a quienes estemos ya en Él. Para que no nos dejemos seducir, para que no nos dejemos engañar, para que nuestra mirada esté puesta en Él. Mirad, lo hemos estado cantando. En esta mañana las canciones, yo lo estaba pensando, digo, es que parece que ni lo habíamos hablado, pero lo estamos cantando. Pues bien, que lo que cantamos, que lo que sale de nuestra boca sea la realidad que hay también en el corazón. Y en este texto vemos la necesidad que tenemos de Dios y de su palabra. La enseñanza de Jesús es: no puedes amar las cosas de la tierra y decir que amas lo espiritual. Eso es hipocresía. No puedes decir que amas lo espiritual y que tu corazón esté vinculado a lo de esta tierra. O sirves a un Señor o sirves a otro. O tu corazón está entregado a una cosa, a una profesión, a una economía, a una relación, a unos estudios, a un programa, o tu corazón está entregado a mí. Sirviéndome a mí, al Señor, sí, claro, allí donde nos haya puesto, pero mirándole a Él. ¿Hacia dónde miran tus ojos? ¿Hacia dónde está puesta tu mirada? Esa es la pregunta. Y no te engañes a ti mismo. No nos engañemos. Hagamos un ejercicio honesto. Que se traten las palabras que hoy tenemos por delante, palabras muy pastorales, que se trate de ver qué es lo que hay en el corazón. No se trata de venir con el hacha, sino decir, oye, apuntemos.
apuntemos. Consideremos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestros caminos. A veces decimos lo necesito, lo quiero. Una expresión, un sentimiento que se remonta a la caída de nuestros primeros padres. Y os invito a echar una mirada atrás al libro de Génesis, donde se nos relata cuál era la relación que había entre Dios y el hombre al principio, cómo fue que ocurrió la caída de nuestros primeros padres, las consecuencias de esa caída las conocemos. Pero se nos relata, ¿verdad?, antes de que se produjera esa rebelión, esa desobediencia, que Adán y Eva disfrutaban de una comunión perfecta con Dios. La relación era perfecta, plena, había una armonía perfecta. Adán y Eva no tenían necesidad de nada. Tenían provisión de todo. La felicidad que experimentaban era perfecta. Disfrutaban de una armonía perfecta con el Señor, disfrutaban una armonía perfecta entre ellos, hombre y mujer, y de una armonía perfecta con todo lo creado. ¿Dónde estaba la necesidad? Sabemos cómo sigue el relato, ¿no es así? Aquella felicidad duraría tan solo unos versículos. Llegamos al capítulo 3 y ahí se nos explica cómo ocurrió, cómo aconteció esa desobediencia. Hasta entonces, fijaros con un detalle, Dios había dicho que era lo bueno. Abrimos Génesis, capítulo 1, vemos cuál es el relato de la creación y vemos que cada acto creativo de Dios viene concluido y bendecido con esas palabras. Y vio Dios que era bueno. Dios decía lo que era bueno. Pero el diablo se acerca a Eva, el engaño estaba a la vuelta de la esquina, las consecuencias también, y la serpiente le empieza a preguntar, ¿verdad?, con astucia, ¿con qué Dios os ha dicho? Venga, Eva, ¿tú crees que Dios te ha dicho toda la verdad? ¿Que quizá no hay algo que te está escondiendo? Y ahí se empieza a entablar ese diálogo, ¿no? Y Eva, no, mira, del fruto de los árboles podemos comer, tan solo que de aquel, porque si no moriremos. Y el diablo dice, venga ya, ¿cómo vas a...? No moriréis. No moriréis, al contrario. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Entonces Eva, ¿qué hace? Se para, mira, fija su mirada con atención y ve que aquello es agradable, es codicioso, se deja ver, y vio que era bueno. Hasta entonces Dios había dicho lo que era bueno. Y ahí Eva ya empieza a decidir lo que para ella cree que sería bueno. ¿Y cuántas veces no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces no ocurre que sabemos lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántas veces no sabemos lo que Dios dice, verdad, en cuanto a cómo deberíamos hacer, si esto nos conviene o no? Pero nosotros decidimos lo que es bueno. Y de repente se produce ese ejercicio en el que pasamos por encima de la voluntad de Dios. Cuando hay cosas sobre las que sí se ha pronunciado de una manera clara. Eva se acerca, fija su mirada, codicia, quiere y dice que es bueno. Eva sucumbió al engaño del diablo, fue presa de lo que los ojos veían, dijo que era bueno y desde entonces tú y yo hacemos a veces lo mismo, ¿verdad? Decidimos lo que es bueno. Decidimos lo que nos conviene, haciendo caso omiso a la palabra de Dios, desatendiendo el consejo que se pueda dar a veces desde un punto de vista pastoral, desatendiendo el consejo que puedan dar hermanos en la fe, buscando en amor tu bien. Y es que el pecado ciega. El pecado ciega. El pecado ciega la mirada. O no ha ocurrido a veces que dices, tal o cual persona es que no está viendo, y por más que uno se acerque,
te escuchas decir de todo. Está cegado. Necesitamos ver qué es lo que el Señor nos dice. Le necesitamos a Él y a su palabra. Pero hay dos verdades más que quiero que consideremos en esta mañana, que se derivan de la enseñanza de Jesús en estos versículos. La primera de ellas, que nuestros ojos marcan el rumbo hacia donde vamos. Y la segunda, que afectan, por supuesto, a toda nuestra vida. Nuestros ojos marcan el rumbo, dice Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. En un sentido físico, la lámpara nos muestra, ¿verdad? Alumbra el camino. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Porque es ahí que está apuntando Jesús. Jesús está fijando el foco de atención en la importancia de cuidar dónde ponemos la mirada. ¿Qué es lo que estamos considerando? ¿Hacia dónde? ¿Qué miramos? ¿Qué deseamos? Porque en función de lo que sea que deseemos, de lo que anhelemos, es que nuestro corazón irá. La lámpara lleva luz. Pero eso, dice Jesús, si tu ojo es bueno. Si tu ojo puede ver con claridad. Si tu ojo puede ver las cosas tal y cual son, como son. Por eso necesitamos que haya ese discernimiento. Que veamos las cosas sin dobleces. Que Él nos muestre. Por eso le necesitamos a Él y a su palabra. Pero si el ojo es malo, dice Jesús, toda la luz que atrae son tinieblas. Eso es lo que vemos en el versículo 23. Cuando el ojo es malo no hay claridad, sino que hay confusión. No hay nitidez, sino que todo está confuso. La visión es doble. Y si hay esa doblez, si hay esa confusión, la mente no puede estar clara. El corazón no puede estar equilibrado. El corazón está atrapado. Seducido por deseos, seducido por placeres de este mundo. Y el Señor, una vez más, vemos que habla de una manera contundente, muy, muy contundente. El devenir de tu vida entera viene marcado por cómo ves las cosas. Si son malos, piensan en lo terrenal, buscando los deseos, los placeres, las satisfacciones que vienen del mundo, de las cosas del mundo. Y sabes, todo eso trae dolor, insatisfacción, amargura, desesperanza. Pero si son buenos, aportan luz, aportan alegría. Si se desea al Señor, si se busca al Señor y las cosas del Señor, ahí no hay insatisfacción, sino que hay satisfacción. En Él hay abundancia, en Él hay gozo, no hay lamento. Sí, viviremos las circunstancias que sea, pero hay gozo en Él. Lo que Jesús nos viene a mostrar es que no es lo mismo como veamos las cosas. No es lo mismo que tomemos una decisión que otra. Ayer se lo anticipaba a los jóvenes. Lo que el Señor viene a tratar aquí es que no es lo mismo que tomes una decisión, que tome una decisión que otra. No es lo mismo que tus decisiones estén guiadas por el Señor que no estén guiadas por el Señor. No es lo mismo que lo que tú hagas esté guiado por la voluntad del Señor o esté guiado por los deseos del mundo. No es lo mismo ir con ese amigo, esa amiga que te hará, sí, reírte a carcajadas, pasártelo bien, pero que te aleje del Señor, que unirte a alguien que te lleve a Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo iniciar una relación dejándote llevar por los patrones, los moldes de este mundo, diciéndote que, mira, el noviazgo se trata de pasarlo bien, mira, es que si dura 2 meses, ¿qué más importa? Tú haz lo que es, pásatelo bien. Que iniciar un noviazgo con la mirada puesta de que aquello apunta al matrimonio, que el matrimonio es diseño de Dios, que el matrimonio tiene el propósito de glorificar la relación entre Cristo y la Iglesia y que en eso no hay debate. No es lo mismo. No es lo mismo buscar por esposo al chico guay del instituto, al más influenciante de la universidad, al que siguen todas las chicas, porque oye, eso parece que te va a dar un buen nombre, que buscar por esposo a un hombre que tema al Señor.
con sus defectos, con sus debilidades, las tenemos, pero no es lo mismo. No es lo mismo buscar por esposo a un incrédulo que a una persona que asumirá con voluntad, con alegría, con amor el papel que el Señor le ha dado, que va a asumir la vocación que el Señor le ha dado de liderar física y espiritualmente en casa, estando en casa, con los suyos, con la familia, con sus hijos, con la esposa. No es lo mismo. No es lo mismo tomar una decisión que otra, no es lo mismo guiarse en un sentido que otro, no es lo mismo buscar por esposo a ese hombre que va a buscar al Señor, las cosas del Señor, va a buscar la iglesia, que buscar a un hombre que quiere ir a la suya, que quiere su agenda, que quiere sus intereses, que está dispuesto a pisotearte quizá a ti también, mientras se cumpla su voluntad y no la del Señor. No es lo mismo. No es lo mismo, chicos, buscar por esposa la más guapa, la más influencer del momento, aquella tras la cual corren todos, que una mujer que tema al Señor. Mira, si como a mí, a una mujer guapa y que teme al Señor, bienaventurado, pero busca una mujer que tema al Señor. Léete Proverbios 31. No es lo mismo buscar un trabajo que va a dar mucho dinero, respeto, fama, con independencia del tiempo que te absorba, con independencia del tiempo que te lleve a estar fuera de casa, que un trabajo que te permita estar por el Señor, por las cosas del Señor, por su iglesia, que te permita estar en casa con los tuyos, con la esposa, con los hijos, con el marido. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Veis la importancia de cómo vemos? Hay unos principios en la Escritura. La cuestión es si los vemos y si los abrazamos, si tomamos las decisiones en base a lo que el Señor dice, lo hacemos. Sabemos que hay un llamado a ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos da, también del tiempo y del dinero. No es lo mismo administrar el tiempo, la economía a nuestro antojo, pensando únicamente en lo del mundo, en satisfacer esos deseos terrenales, que invertir el tiempo, el dinero, también en el Señor. A raíz de lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Jesús no está condenando la riqueza. Oye, no es malo que pueda, al contrario, es prudente pensar el ahorro, pero la cuestión es que no te vincules amorosamente al dinero. Y hay muchos que fijan su contentamiento, su paz, su esperanza en el dinero. Chicas, mujeres, no es lo mismo formación, una carrera, una profesión, buscando ese reconocimiento, cuál es el precio a pagar, y no me refiero al tiempo, que buscar aquel futuro que te permita ejercer la maternidad, como enseña la palabra. No es lo mismo. Padres, no es lo mismo ejercer la paternidad, la maternidad, como Dios dice en su palabra, debiéramos hacer, que no hacerlo. No es lo mismo, por supuesto, instruir, educar, discipular, corregir, disciplinar a los hijos cuando toque, por amor al Señor, por amor a ellos, en sabiduría, abdicar de esa responsabilidad. No hacer una negligencia. No es lo mismo. Y debemos tener también como padres esa visión que el Señor nos muestra en su palabra. Y no conformarnos a los modelos que esta sociedad nos dice a nivel educativo. ¿Qué verdades estás abrazando? ¿Las del Señor o las del mundo? Y tantos otros ejemplos, ¿verdad?, que podríamos considerar. La cuestión es que no vivamos una vida en todas sus áreas, todas sus facetas, guiadas por los ojos terrenales y no celestiales. La pregunta, ¿verdad?, con la que el Señor nos está desafiando. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo está tu mirada? ¿Hacia dónde prestas la atención? ¿Están tus ojos sanos? ¿O están enfermos? ¿Ven? ¿O están ciegos? Hay
¿Hay una sanidad que hace que lo que haya en ti sea luz? ¿O estás ciego y hay tinieblas? Así que en primer lugar hay esa verdad de que como veamos se determina el rumbo. Pero hay otra verdad también que quiero que consideremos y es que nuestros ojos alimentan nuestra alma. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así como el cuerpo se alimenta por la boca, el alma se alimenta por los ojos. Y vivimos en una época marcada por las tecnologías, las pantallas. Lo experimentado en los últimos años no escapa a nadie aquí. La revolución que ha habido en lo tecnológico, la evolución de las pantallas, era inimaginable hace unos años. Y vaya por delante, todo lo que vaya a decir a continuación no es una condena de las tecnologías, no es una condena de los avances que pueda haber. Pero sí estoy en contra de los contenidos que podamos buscar, de aquello que nuestros ojos estén deseando, buscando, aquello en lo que estén fijando toda su atención. Y del uso que se haga de las tecnologías, por supuesto. El otro día una búsqueda rápida por internet. Tiempo medio que dedican los chicos, las chicas, los jóvenes en este tiempo al día a la pantalla. Había una media de 5 o 6 horas al día. Media. Una media. Por debajo habrá quien esté por encima. Echad vosotros mismos, vosotras mismas el cálculo de los días, meses que suponen en un año. Échate el cálculo. ¿Cuánto tiempo perdido, desperdiciado? Ahora, el problema, como decía, no está en la pantalla misma, sino en el contenido, en lo que buscan los ojos, en lo que se entretienen, en si hay un buen uso o un mal uso de esas tecnologías. Hay búsquedas, hay contenidos que pueden ser dañinos, altamente dañinos, destructivos para el alma, que atrapen el corazón, que te desvíen, que te hagan vivir como una aventura, una doble vida, en la que el Señor, por supuesto, no está. Mira, hay contenidos que directamente definen qué guía tus días. Hay contenidos que definen cómo se amoldan, qué pensamientos se están abrazando, qué influencias son las que te guían, qué estilos de vida son los que buscas, qué pensamientos abrazas, qué distracciones anhelas. En definitiva, hay búsquedas que determinan si tus ojos están puestos en el Señor o en el mundo. Si tus pasos, tu mente, tu corazón está renovándose en el Señor o se está renovando en el mundo. ¿Quién te está moldeando? ¿El Señor o el mundo? ¿Quién está definiendo u orientando tus pensamientos? ¿La palabra del Señor o el mensaje que se pueda publicar motivacional en las redes? ¿Qué estilo de vida estás abrazando? ¿El que el Señor nos dice en su palabra o el del influencer del momento? El mensaje del Señor de nuevo es muy claro, que los ojos estén orientados hacia la luz, no hacia la oscuridad. Te pregunto, ¿qué estás leyendo? ¿Leyendo? Hay libros que son pura pornografía. Quizá no tienen imágenes, pero es que ni hace falta. Hay libros que son pura inmoralidad. Hay libros cuyo contenido no se ajusta a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, sino al pensamiento de los días de hoy. Proclamas, gritos, chillidos de las plazas de hoy que vienen a contravenir el diseño de Dios. Y ahí, padres, hay que estar muy atentos. Basta ver qué libros se recomiendan en los institutos, a veces como de lectura obligada, y uno tiene que decir, mira, lo siento, pido una reunión con el profesor, mi hijo no va a leer eso.
Esa lectura no. ¿Según qué lecturas no? Si te pregunto qué lectura es tu delicia, ¿qué me respondes? ¿Me dirías que la palabra? ¿Me dirías que la Biblia es tu delicia? ¿Que deseas encontrarte con el Señor a través de ella en tus días? ¿O hay otras lecturas por ahí rondando en tu mente? ¿Qué películas, qué series estás siguiendo? Sabes que hay clasificaciones, ¿verdad? Por categorías. Hay series cargadas de vicio, cargadas de inmoralidad sexual. ¿Te nutres de ellas? Hazte también esa pregunta que hacemos a veces. ¿Sentarías a Jesús ahí a tu lado para ver esa serie, esa película? ¿Qué hay de tus búsquedas en YouTube? ¿Qué contenidos, qué vídeos estás buscando? A veces algunos buscan, ¿verdad?, videoclips. ¿Qué canciones estás buscando? ¿Qué bailoteos estás mirando? ¿Qué música, qué letra? Por supuesto es una advertencia a los jóvenes, pero es una advertencia también a los padres. ¿Qué música estamos permitiendo a nuestros hijos que escuchen? Y luego empieza también instruyendo a los hijos desde ahí. Decir, no, mira, es que esta letra no se ajusta a la palabra, es ofensiva, violenta. ¿Por qué? Y dale una explicación. No te quedes simplemente, no, mira, es que esto no le vale. ¿Por qué? Ofrécele el argumento. Busca las cosas del Señor con aquello de lo que te nutres. ¿Qué hay de redes sociales? ¿Qué hay de Instagram? ¿Qué hay de TikTok? Sé que Donald Trump le declaró amor a TikTok esta semana por conveniencia, por intereses, por supuesto. Pero no vamos a declararle el amor a TikTok desde este púlpito. Mucho cuidado con TikTok, jóvenes, mucho cuidado con TikTok. Padres, muchísimo cuidado con que vuestros hijos tengan Y a paréntesis, es que no deberían tener móvil, que no están en la edad de tener móvil. Por la razón que sea, se encuentran esos jóvenes teniendo más móvil del que deberían, porque lo deberían tener por algo y lo tienen para lo que quieren. Padres, muchísimo cuidado con las búsquedas. Asombrado, y no puedo decir asombrado positivamente, sino decir, ¿hacia dónde vamos? A las búsquedas de los jóvenes de hoy. ¿Cuánta hay? ¿Cómo se ha nublado la mente de los jóvenes de hoy? ¿Cuánta memez, cuánta absurdidad, cuánta sabiduría en buscar un contenido que ves como alguien está jugando a videojuegos? O sea, lo que está esto. ¿Dónde? No le encuentro mayor explicación. Buscando para este mensaje, vi mensajes alarmantes en cuanto a TikTok. Hay quien lo describe como una droga que te ofrece casi es que no tienes ni tiempo de decir lo que deseas, lo que quieres, que ya te lo está ofreciendo. Que ofrece tal algoritmo, o sea, diseñado con unos algoritmos que ya, en función de las búsquedas que hace, en función de quizá tus expresiones faciales, cuidado, ya te está ofreciendo el vídeo antes de que tú digas, voy a querer. Y jóvenes, y los no tan jóvenes también, enganchados a TikTok. Y luego uno se pregunta, ¿dónde han quedado los valores de antaño donde uno pensaba? Claro, el problema de la sociedad de hoy es que no piensa, que no se medita, que no se piensa en lo bueno, en lo que merece la pena. Claro, y le damos a los jóvenes, busca, entretente. ¿Qué negligencia es esa? Esos cortos de TikTok que se reproducen de manera rápida, instantánea, que atrapan, es de lo que estamos hablando. Deseos que atrapan,
que atrapan nuestra mirada, la atención, el corazón, se vincula ahí. Y la mente de muchos se está viendo atrapada, neutralizada, en muchos casos reducida, como decía la Memez, por ese tipo de plataformas. Y debemos ser responsables, debemos estar con cuidado. E insisto, no tengo nada contra las tecnologías, no tengo nada contra las pantallas, siempre que se haga un buen uso de ellas. Cuidado, cuidado niños, cuidado jóvenes, cuidado adultos, cuidado padres, maridos, mujeres. La advertencia que estoy lanzando es la que debo hacer. Si vas al médico y te preguntas dieta y tú ya de entrada al médico y sabes que quizá estás mal de o que tienes unos kilillos de más y te dice, ¿qué estás comiendo? Y tú empiezas a hablarle de esas grasas saturadas, de esa pizza, la hamburguesa, la pasta, el donut, el bollicao, el pastel. Claro, no le hablas ni de verdurita, ni de brócoli, ni de nada de todo eso. ¿Qué te va a decir? ¿Tú crees que te va a aplaudir? ¿Acaso te dirá, eso es una dieta sana? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Te dirá salud. Que lo que estás haciendo es a través del alimento atentar contra tu propia integridad, contra tu salud, que tienes que cuidarte. Bien, pues el médico en un sentido físico hace eso. Desde un punto de vista pastoral debemos advertir, debemos predicar, apuntando al alma, apuntando al corazón en base a lo que el Señor dice, diciéndote que no te puedes meter por tus ojos lo que te estás metiendo. Quizá tú sabes lo que estás mirando, en qué estás fijando tu atención, lo alejado que está del Señor, quizá lo que vio. No puedes meterte por los ojos lo que te estás metiendo. El problema está en cómo miramos. Hablábamos de las tecnologías, pero tantas otras cosas hay en cómo miramos las cosas. A veces miramos lo que otro tiene, ya sean bienes, sea estabilidad, sea lo que sea, y uno dice, si yo tuviera, y empezamos a envidiar, empezamos a pensar que sí, entonces la paz la tendríamos, la tranquilidad. ¿Y dónde está la paz? En el Señor. O cuando el contentamiento, la felicidad, la esperanza están en quienes están a tu alrededor, las personas, la familia, los hijos. Claro, disfrútalos. Pero ellos no son tu identidad y tu razón de ser. O cuando el contentamiento está en lo que tienes, lo que ves que has alcanzado. Quizá una cuenta corriente estable. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tu tranquilidad está en la cuenta corriente que ves o tu tranquilidad está en el Señor? Cuando eres capaz de todo en el trabajo para lograr un ascenso, un éxito, pensar cómo te verán los demás, entonces sí tendrás el reconocimiento del compañero de trabajo, quizá de este que te ha estado haciendo la vida imposible, o de ese jefe a quien tanto temías y reverenciabas. Vanagloria. Cuando te quedas embobado mirando todo aquello que tanto te gusta y quisieras tener, te paras en el escaparate y dices, ¡buah, ya me veo con eso! Deseando, codiciando. Cuando miras, como decía, lo que otros tienen y tú dices, si tuviera. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo están tus ojos? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde estás fijando la atención? ¿Están sanos? ¿Están enfermos? Como decíamos antes, Eva miró el fruto prohibido. Sus ojos se detuvieron allí un rato. Empezó a dudar de las palabras del Señor. ¿Con qué el Señor os ha dicho? Le dijo el diablo. Empezó a dudar en esa conversación y antes de tomar el fruto, sus ojos ya habían fijado su mirada. Ya se habían detenido ahí, ya codició, ya deseó. Después tomó. Como estaba mirando a ese fruto, no estaba trayendo luz, sino que estaba trayendo oscuridad. Mira la resolución de Job.
Job 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. La resolución de Job delante del Señor es: yo hago pacto con mis ojos. No solo le dice al Señor: Señor, líbrame de esto, líbrame del adulterio, líbrame de la pornografía. Señor, pon delante de mí personas a quien pueda rendir cuentas, personas que me puedan ayudar. Job dice: hago pacto con mis ojos. Tomo la resolución, que mis ojos sean para ti, que mis ojos estén apuntando hacia ti, hacia tu nombre, las cosas que a ti te bendicen, que te glorifican. No voy a poner mis ojos en aquello que no debo, porque mis ojos, mi mirada debe ser para el Señor, es lo que vino a decir Job. Como hemos dicho, y voy concluyendo en este último apartado, nuestro problema empezó en el Edén. Cuando por causa de la desobediencia, la rebelión, ese ultraje en el que se metieron nuestros primeros padres, entró el pecado. Con el pecado la muerte, física sí, espiritual también. Y es desde entonces que tenemos un problema. Nuestros ojos están tocados, enfermos en un sentido, y necesitamos sanidad, necesitamos claridad. La serpiente le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos. Come, día libre. Serás como Dios. Sabemos cómo sigue la historia. Mira, cuando un ojo está ciego, da igual la luz que le pongas delante, ¿no ve? Está ciego. De igual modo, aquel que no cree necesita ser alumbrado por el Señor, que el Señor irrumpa en su vida, que le traiga claridad, que le abra los ojos en un sentido espiritual, que le regale arrepentimiento y fe. Algunos dicen: si viera un milagro, entonces creería. Eso lo dicen algunos. Y sabes, no voy a descubrir algo. Si entonces viera un milagro, si ocurriera un milagro, si lo viera, eso ya les ocurrió a los fariseos. Ellos vieron el milagro. Lo vemos en esa escena en la que se describe cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. El Señor puso barro en los ojos de ese ciego, y se nos dice que recobró la vista. Y entonces, a partir de ahí, los fariseos empiezan a inquietarse, empiezan a preguntar al uno, al otro, con los judíos, con el Sanedrín, empiezan a interrogar a los padres de este muchacho. Oye, ¿era cierto? ¿Era ciego de nacimiento? ¿Cómo ha sanado? Y los padres: pregúntale a él. Y estos fariseos van a ese ciego que había recobrado la vista por la obra del Señor y empiezan a preguntarle. No nos detendremos en todo el diálogo, pero al final, parece cierta ironía, ese ciego que había recobrado la vista les dice: ¿queréis vosotros también ser sus discípulos? Y lo echan. El milagro estaba ahí. Y él les dice: ¿quieres tú ser tu discípulo? Vete. Estos fariseos no querían creer, no se trataba de algo intelectual, no va de algo intelectual. El incrédulo necesita que el Señor obre en su corazón. Que así como Dios abrió los ojos de ese hombre ciego, abra los del incrédulo en un sentido espiritual. Me encanta cómo lo describe el pastor David Barceló haciendo esa analogía. Dice: el Señor hizo barro, escupió en la tierra e hizo barro. Nos recuerda al Génesis, donde se nos narra que Dios hizo a Adán del barro y le dio vida del aliento que sopló en él. Del mismo modo que hiciera Dios con su creación en el Edén, el Señor Jesús con ese hombre estaba creando algo nuevo. Unos ojos que ese hombre no tenía. Nació con los ojos enfermos y ahora no es que haya recuperado una vista que antes tenía, sino que le está dando la vista, física y espiritualmente hablando. Uno podría decir: si hay una enfermedad en la vista, ¿cuál es la medicina? Es Jesús. Lo que necesitamos es a Jesús.
Si tú estás aquí sin Él, lo que necesitas es a Jesús. Y quienes ya estemos en Él, lo que necesitamos es a Él. Ese muchacho que recobró la vista, que se le dio la vista, predicó a esos fariseos. Y estos le dicen, ¿qué haces tú? ¿Qué haces que nos predicas? ¿Qué haces que nos enseñas? Y este hombre dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Recobró la vista, pero fijaros también el sentido espiritual. Jesús le pregunta, a ver, tú, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre le responde, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que en Él crea? Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Creo. La respuesta de este muchacho es, creo, Señor. Y le adoró. Vio físicamente, vio espiritualmente por causa de la obra del Señor. Si tú no has creído en Él, si tú todavía no has depositado tu fe en Él, pídele que obre en tu corazón, que abra tus ojos en el sentido espiritual. Pablo creía que tenía toda la verdad, creía que debía perseguir, ¿verdad?, a esa iglesia y tiene ese encuentro con el Señor en camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí se queda 3 días sin vista. Un gran resplandor le cegó y Jesús le iba a enseñar que Él es el dador de la vista. Que el Señor te alcance igualmente. Y si ya eres del Señor, no menosprecies ni por un momento el poder cegador del pecado. Cómo viene para confundir, para desviarnos de nuestra mirada. Antes cantábamos y quería leeros para acabar, como dice en Hebreos 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El incrédulo necesita que el Señor le dé vista espiritual. El que ya está unido por la fe en Jesús, como decía, ya lo vemos con los ojos del alma. Pero hay la esperanza, esa esperanza que cantamos, esa esperanza que hay en nuestro corazón,